Buenas, bienvenido al tercer episodio de Hecho en una toma. El programa grabado en una toma. No me he equivocado, ¿no? Cristian. Mis dos cojones y mi polla. Pero da igual, se entiende la idea. Todo se graba de una toma. Sí. Hombre, como mejor invitado que podía tener, estoy acompañado de Víctor SS. Hola. Buenas. Vale, en el programa de hoy vamos a hablar de artes marciales. Tenemos dos invitados muy interesantes. Tenemos primero a Sofía, una nueva integrante de Toma 1. Bravo, Sofía. Que nos va a hablar de una película muy interesante sobre una historia real basada sobre una mujer que ha cruzado desde Florida a Cuba nadando. Se llama Naya la película. Y después tendremos a Jorge, un cinturón negro de taekwondo y aikido que da además clases. Le podré preguntar un montón de cosas. Así que tenéis muchas cosas en el programa de hoy. Como siempre, solemos empezar hablando de nuestra experiencia, nuestra definición, así que vamos a empezar hablando del deporte. Y creo que, Víctor, tú tienes algo muy interesante que contarnos con tu vida. A ver, yo deporte he hecho mucho en mi vida. O sea, de siempre, desde pequeño, o sea, mis padres me lo han un poco metido hay que hacer deporte, hay que cuidar el cuerpo, lo cual le agradezco. Y nada, y he hecho mucho deporte, principalmente me he centrado en artes marciales, al igual que el señor que viene hoy. Y nada, y es pues muy importante, y yo lo veo como algo esencial. Claro, porque muchas veces el deporte lo vemos como algo de acompañante, no es como... Es un fin, no lo usas como un trayecto, porque tú dices que lo vives como que te gusta te gusta hacer deporte, pero hay mucha gente que hace deporte porque tiene que hacerlo. No sé si sabes que durante mucho tiempo la gente, cuando empezó a tener los relojes inteligentes, cuando veían lo de hacer 10.000 pasos al día, se volvían locos e intentaban hacer los 10.000 pasos por hacerlos, porque es lo que se supone que es sano. A ver, yo creo que lo importante... A ver, el deporte... al margen de que te guste o no, hay que hacerlo si quieres estar relativamente sano. Pero lo suyo es intentar encontrar algo que te guste, porque si al final no encuentras algo que te gusta, es difícil que lo mantengas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero detrás también se ve en todo lo que es el mundo del gimnasio que la gente va a sufrir y la gente se lo pasa mal. De hecho, cuando miras los bodybuilders profesionales, yo cuando les veo hacer levantamiento de cuádriceps o ejercicios, están sufriendo, si se ponen casi a llorar. Y aún así lo hacen. También tenemos que estar de acuerdo que esto lo hacen a nivel profesional y ganan dinero con ello. Pero aún así... Pero, fíjate, aquí yo creo que la gente que más ves sufriendo o que más ves sacrificándose, yo creo que realmente es la gente que más le gusta. Yo también he tenido esa... O sea, yo tampoco soy súper fan del gimnasio, pero yo también he tenido esa época de hacer gimnasio y tal, y realmente hay gente a la que le gusta, a mí incluido, el hecho de sacrificarse, el hecho de estar como... Pues eso, como hacer un esfuerzo, porque eso hace que te sientas como realizado. Entonces, ¿tú crees que cuando yo leo testimonios o cuando mi experiencia personal con el deporte es que al fin y al cabo lo que buscamos es siempre una realización? Lo digo porque yo hice rugby y el objetivo era siempre ganar el partido. Y lo que dirías es que lo que cambia es simplemente la manera de alcanzar esta satisfacción. O sea, no he entendido muy bien lo que quieres decir. O sea, No, lo que tú estás diciendo es que ellos lo hacen, sufren, pero los sufren para alcanzar una cierta felicidad o autorrealización. Y que esa autorrealización se puede también alcanzar en distintos deportes de distintas maneras. Yo te saqué el ejemplo del rugby, en el que tú te matas entrenándote para que después, durante el partido, ganes y que pruebes técnicas nuevas o que pruebes formaciones. Y que al fin y al cabo lo que buscamos es este sentimiento de superación. Pero no es lo mismo, porque yo lo que no estoy hablando es de... O sea, hay gente que sí, lo que quiere es buscar cómo superarse, buscar hacer cada vez mejores marcas, por ejemplo, en ciclismo, running y tal, o si no, en los deportes de equipo y tal, buscar meter más goles, buscar
ganar más partidos. Pero yo no hablo de eso, yo hablo de que la gente... Hay gente que el simple hecho de estar esforzándose y el hacer un esfuerzo que les cueste, les realiza. Yo creo que eso le pasa a la mayoría de la gente. Luego hay otra gente que no. Hay otra gente que no le gusta y lo hace por esto otro que digo. Pero no, yo, por ejemplo, te lo digo que a nivel personal, el gimnasio es muy... no satisface. O sea, vas a sufrir. Yo lo veo así. Y al fin y al cabo, mucha gente lo que decía que hace el deporte para los beneficios más que disfrutar del deporte. Porque siempre lo ves, la gente que quiere perder peso, lo que les recomiendan es cardio, porque cuando haces cardio pierdes peso. Pero a nadie le gusta correr 45 minutos 3 veces a la semana. No, pero hay gente... O sea, el problema es este que tú dices. Hay mucha gente a la que no le gusta. Y eso es un problema por lo que he dicho antes, porque al final, si no te gusta, vas a dejarlo. Y es que hacer algo que no te guste... es una... Bueno, no es una tontería porque, vale, si tienes sobrepeso o lo que sea y quieres arreglarlo, pues vale, tienes que hacer ejercicio aunque no te guste. Pero si no es algo que tengas que hacer y te estás como obligando, es algo que yo no veo necesario. Yo veo mejor, busca algo que te guste hacer y tal. Pero hay gente a la que sí le gusta realmente hacerlo. Pues sobre eso voy a tener a alguien que supiera de esto, sinceramente. A ver. Va, ¿no tienes uno de tus temas aquí que quieres sacar? Sí, pero pensaba que eras tú el que iba a ir pero diciendo... Que claro, yo aquí no los tengo filtrados, como no sabía que no iba a venir este. Di los que tuvieras tú, di los que tuvieras todo el mundo. Pues ahora mismo te iba a decir que podíamos hablar de los deportes y que justamente como hablamos que la gente puede elegir uno que le guste, por desgracia también hay gente que no puede elegir ciertos deportes, que sean por razones económicas o también puramente físicas de salud. Yo pienso, a ver, eso es el extremo más sencillo, pero si tú quieres hacer tenis, necesitas primero campo de tenis. Necesitas las balas, necesitas la raqueta. Y no puedes hacerlo por la cara. Que no digo que es el mejor es un deporte que está reservado a ciertas personas. El que tenemos universalmente como el deporte de todos es el fútbol. O sea, es el fútbol, no quiere decir fútbol. Que yo tengo recuerdos en Argelia, o sea, todo el mundo en la calle, estamos en la calle con una botella de plástico a tirar. Y ya está. Y ahí hacíamos deporte, todo lo que te querías, nos tirábamos la tarde jugando. Sí. Vale, pero en plan... ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es que no es todo el mundo que puede tener acceso al deporte. Ya... O sea, vale, no todo el mundo puede tener acceso a todos los deportes. Hay deportes a los que sí puede tener acceso todo el mundo. Claro, la cosa es que te puede pasar que justo los deportes a los que... O sea, si tú no tienes una situación económica para poder permitirte hacer cualquier cosa, a lo mejor los deportes a los que sí puedes acceder, por así decirlo, no sean los que a ti te gusten. Pero yo creo que siempre se puede encontrar algo así que te puedas permitir y que te vaya a gustar. O sea, si no es salir con la bici, es correr. Bueno, puedes no tener bici, pero si no es echarte un fútbol, que solo necesitas un balón. Si no... O sea, realmente hay muchas opciones baratas, yo creo. Vale, y si ahora vemos desde el prisma de que te falta una pierna, por ejemplo, ¿cómo podrías hacer algunos deportes? Porque imagínate, yo del día a mañana me han cortado la pierna derecha, ¿puedo ir a correr? O sea, difícilmente, ¿no? Necesitaría una prótesis y ahí ya entraremos a deportes paralímpicos. Adaptados, gracias. Claro, si lo que tienes es una discapacidad, lo que tienes que buscar son deportes adaptados. El problema es que ahí... Claro, ahí igual sí vas a verte como obligado a gastar dinero. Es una situación más jodida. Ahí no sé si siempre vas a poder. También es que, por ejemplo, tú ves el rugby. El rugby es un deporte que si tienes cierta discapacidad nunca podrías hacerlo. Pero
hay también otras discapacidades que, o más bien, ya tu cuerpo no te lo permite. Por ejemplo, si eres más viejo, eres más frágil a nivel de articulaciones y ya se te resulta más complicado, por ejemplo, jugar al baloncesto. Y tendrías que hacer cosas más sencillas como gimnasia un poquito. O sea, no digo que la gimnasia es sencilla, cuidado. Lo único que digo es que tal vez gimnasia simplemente para mejorar un poquito la agilidad y nada más, porque en un arte marcial yo veo difícilmente a alguien de 80 años, por ejemplo, hacer karate. O tal vez me voy a equivocar y Jorge me va a decir, yo doy clases a gente que tiene 70 años. Yo digo, pues no he dicho nada. Ya veremos. A ver, yo creo que mientras no tengas problemas como lo que hemos dicho antes, que te falte una pierna o algo así, mientras no tengas ninguna discapacidad y tengas una condición física relativamente normal, realmente puedes hacer casi cualquier deporte, yo creo. ¿No? Bueno. ¿No crees? Es que yo veo que tal vez, por ejemplo, y ya después es comparación, porque yo siempre, cuando digo esto, tengo en mente los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos. No sé cómo se llama. Paralímpicos. Paralímpicos, gracias. Y que hay deportes que tienen que ser un poquito modificados, un poquito remixeados, porque no se pueden hacer tal cual. Así que tal vez es una experiencia a la cual no tienes acceso. Pero al fin y al cabo, el objetivo es pasárselo bien y destrozarse y para mejorar, como siempre, en cualquier deporte. Vale, pero yo pensaba que estabas hablando ahora como no de gente con discapacidades y tal, sino gente normal, pero que a lo mejor no sea más delgaducho, otro sea esté más gordo, pues a lo mejor... Pues, pero yo creo que sí pueden hacer todos los deportes aún así. O sea, simplemente los hacen a mayor nivel o menor nivel. Eso ¿verdad? sí, no, al fin y al cabo sí. Ahí es simplemente ver las limitaciones que tú te puedes permitir sin que sea peligroso para tu salud. Nada más. Como siempre... Tú hiciste judo durante mucho tiempo. Si hasta te sacaste el cinturón negro. ¿Cómo fue? Vale, pero no quiero hacer mucho énfasis en eso. ¿No quieres hacer mucho énfasis en esto? Vale. Pues como todo el mundo practica deporte, es como que es bastante normal que lo vemos reflejado en todos los aspectos de nuestra vida. Te lo digo que desde muy pequeños, más que jugar a fútbol, solemos ver fútbol. Y no, yo te lo digo, no solamente solemos ver en la tele los partidos, que yo creo que preguntas a cualquier persona de nuestra edad y de repente te dirá Inazuma Eleven. De hecho, siempre escuchas un gilipollas gritando el opening cuando hay algo. Siempre les vemos y me parece muy interesante ver que siempre hay algo. De hecho, yo no sé cuántos de fútbol hay por cada X generación tiene su anime de fútbol. La de antes era Oliver y Benji, la nuestra era Inazuma Eleven. Los chiquillos de ahora no sé qué tienen, pero seguramente... ¿Qué? Blue Lock. No, pero no... Tienen Blue Lock, pero no es lo mismo. Es fútbol, pero no tiene el impacto, porque yo seguro... ¿Tú quién coño eres? Si no se te ve, ni se te ve en la cámara. ¿Tú qué coño dices? Seguro de dentro de unos años, les preguntas y no te sabrán cantar el opening de Blue Lock. O sea que Blue Lock... Vale, pero ¿qué quieres ir con esto? No, lo que te quiero contar es que cómo se portaría el deporte en nuestra cultura, como tú lo ves. Que tenemos los atletas como figuras, no sé, muy altas, muy respetadas. Lo vemos, les dedicamos pelis, por ejemplo Rocky, que tiene una historia increíble, de que Sylvester Stallone quiso hacer la película, no la han dejado. La ha escrito él entero, él la ha grabado, él ha actuado y la sacó y habla de boxeo. De hecho, siempre ves que en las pelis de deporte las más famosas son de boxeo. El Toro Salvaje creo que se llama en castellano. Es una película en blanco y negro, buenísima, que tiene combates muy duros. Y otra es que vemos portrayados muy, muy fielmente. Que es que también se suele prestar mucho al juego del cine, porque son golpes rápidos, son escenas muy extremas, puedes hacer cosas muy guapas, por eso se suelen hacer. O sea, tú no tienes una obra con deporte que te salta de la cabeza. Yo es que... A ver, una obra rollo que represente como al deporte así en la cultura. No, la verdad, no tengo la misma... O sea, a ver, sí, tengo en mente las películas de Rocky, como tú dices, y tal, que las conocemos todo el mundo. Pero... Y los animes que mencionas y tal.
Pero... no, así no se me viene ninguna más a la cabeza. Por ejemplo, de básquet, ¿no te suena Slam Dunk? No. Que ese hasta mi padre lo conoce, te juro que era increíble. Yo le estuve hablando de un manga que leí y de repente me saca, sí, lo veía el anime. Yo dije, ¿cómo? Yo me quedé loco. Seguramente lo pregunté. No sé qué es, no lo conozco. ¿Slam Dunk? No lo Es conozco. un gilipollas que quiere jugar al baloncesto porque quiere llegar con una chica. La chica pasa de él, pero le gusta el baloncesto, entonces sigue ahí. Muy guapo, te lo aconsejo. Ok. Slam Dunk. La del Coach Carter Coach Carter. es bastante famosa. ¿Sabes? Sobre ¿Coach Carter? Bueno, ¿quieres venir a hablar de esto? de Coach Carter. Y de Nayad también, ya que estamos. ¿Ven? La- ¿Mm? Sí. A ver. Darle Una pequeña... una bienvenida o algo, Sí, ¿no? claro, Lo que cuando sea. llega le aplaudimos. Di... Claro, la presento, hombre, normal. Madre mía. A ver. Vamos a tener que modificar un poquito el La escenario. cámara. Ay, no he cogido. ¿Cómo lo ves aquí? ¿No? ¿No ves bien? Sí. Rescata los dos. Perfecto. Sí, pero... Mi papel. creo que tú vas a tener que hablar un poquito más alto. Porque yo Me estoy coges hablando el más alto papel que que tú. está en la... Vale, pues grito en tu oreja, no pasa nada. Si es con mucho gusto. La doble cámara no se os va a ver a vosotros, ¿eh? No, no pasa nada. Pues no la pongas. No la pongo así nada. Esa era la sección, corta aquí, ¿no? Seguimos. No, todo de golpe, todo se hace en una toma. Vale, ¿de qué va a hablar ella? ¿De qué hablaría? A ver, yo he venido a traer una película que se llama Nayad, que trata sobre una mujer de 64 años que cruza de Florida a Cuba nadando sin ningún tipo de jaula anti-tiburones ni nada de eso. En plan, todo seguido. Lo curioso de esta historia es como que esto lo consigue al quinto intento. Y la primera vez que lo intentó fue a los 28 años. Es decir, que cuando lo consiguió tenía como un estado físico en plan, más mayor y se supone que como que cuando eres más joven tienes más fuerza, más no sé qué. Pero aquí como a mí lo que me parece muy curioso es como que en la película se trata mucho la parte de como que tienes que tener, aparte de mucha salud física para poder conseguir estar, creo que eran 54 horas nadando seguidas. Espera, o sea, no durmió, se pasó, Vale, pero Sí. espera. pasó todo el tiempo ahí nadando. Sí, Se sí. quedó ahí. Yo necesito contexto, en plan. Ha entrado como muy rápido esto. ¿Por qué? ¿Por qué qué? O sea, ¿por qué dices... ¿Por qué esa mujer un día dice... Vale, voy a ir nadando de Florida a Cuba, has dicho, ¿no? Claro. A ver, la cosa es como cualquier premio Guinness de estos de récords de cosas. ¿Por qué a alguien de repente se le ocurre comerse 50 pasteles seguidos? Vale, o sea, era como un reto personal que se puso ella, Exacto, pero no en plan, era... llegar a Cuba. Era como, en plan, se repite mucho en la película el hecho de que su sueño era llegar a Cuba. Entonces, como que es como, yo qué sé, lo que estáis hablando antes de como los objetivos, ganar más partidos, ganar más trofeos, llegar a hacer tal, yo qué sé, tal esto de lucha, no sé, no tengo ni idea de Superación, yoga. o sea, sí, Exacto, superación. como llegar a un paso más y al final como superarte a ti mismo, también de alguna forma. Ese más o menos como el objetivo del deporte, ¿no? Superarte a ti mismo, en plan superar tus límites, llegar un poco más alto de alguna forma. Y comentaste entonces que ella lo intentó primero a los 28 años. Exacto. ¿Hasta dónde llegó y por qué no lo logró? O sea, ¿por qué no lo ha logrado? No lo logró en el primer... Porque era una noname, tío. No le sabía eso de nadar. No sabía con lo nadar. fácil que es ir de Florida a Cuba, ¿cómo no lo logra, tío? Es que- No, se quedó en las 42 horas. Hostia, que le quedaba nada. A ver, bueno, le quedaba nada. A ver, ponte tú a nadar. Pero, o sea, ¿sabes que yo ni Al entiendo lado. cómo logró saber la dirección? Vale, eso sí, a ver, no te pones ahí a nadar tú solita y no sé Hombre, cuánto. yo me- Hay un barquito al lado que le guía de Voy alguna a hacer forma. un breve índice desde fuera.
Estoy intentando poner la imagen de la película, pero es que no va ninguna. No me vale, no lo ves. No pasa nada si no. Lo, Varios investi- técnicos del momento. lo investigaré luego. Lo investigaré luego porque no funcionó. Yo no sé qué estaba diciendo. Tú estás contando Vale. que no vas nadando por la vida así. Vale, como que sí que hay un montón de equipo detrás de, en plan, ella está nadando, pero no vas ahí nadando a la deriva. Imagínate, hay oleaje, te vas para un lado, te vas para Vale, otro. Es lo que me imaginaba, que ha ido con sus 2 huevos ahí, línea recta. No hay bifurco. ¿Sabes más o menos en qué franja de años fue cuando hizo los intentos? Lo intentó solo una vez a los 28 años y no lo consiguió por el oleaje. El oleaje como que era muy fuerte en un momento y no podía continuar, Y en el quinto, y después ahí lo dejó, no lo volvió a intentar más. Y a los 61, creo, empezó a volver a intentarlo. Hizo como 3 intentos más. Y como que estaba empeñada. Yo creo que sobre todo la diferencia fue como que a los 28 como que se dio por perdida, en plan, como que ya su propia mente, en plan, después de haber estado 42 horas nadando, ya no podía continuar. El hecho de decir, en plan, como que ya te juega una mala pasada, no dormir, estar todo el rato en constante... Claro, normal, en sí. constante... Dolor. o sea, Exacto, estás ahí... Exacto, también es tensión, imagínate, estás en el mar sin ningún tipo de protección contra efectos externos tipo tiburones, medusas, lo que sea, el oleaje, que es todo como bastante impredecible. Y como que a esa edad más avanzada, como que ya no le tenía miedo, a lo que pudiese pasar, tipo, ella quería conseguir su sueño, de alguna forma. Y como que mentalmente, en los intentos tipo el segundo, el tercero, el cuarto, tipo como que le ayudó un montón el hecho de decir, es que ya no espero, en plan, tipo, si no lo consigo, es como lo tengo que conseguir, no hay otra opción. Es como, yo creo que yo lo puedo conseguir. Como, a veces como creer más en ti mismo, en plan, es lo que te hace conseguirlo. O sea, sí, porque para que no lo lograra con 28 y lo logre con 60 y tantos, o sea, es que es un físico, una capacidad física completamente distinta. O sea, seguro 100% que con 28 estaba mejor. Totalmente. Bueno, Hombre, yo sí. creo que todo el mundo con 28 está mejor que con 60 y pico, a menos que dé la casualidad de que con 28 tienes obesidad mórbida y luego adelgaces un montón durante tu vida, ¿sabes? Pero no creo que fuera su caso. Sí, ya con 28 nado no sé cuántos. Pero, hostia, una barbaridad. Es como que hay gente que se obceca muchísimo con hacer una cosa y es eso lo que tú dices, hasta que no lo consigue no para. Por muchos intentos que tenga que hacer. Y yo no sé hasta qué punto eso realmente es bueno. Porque, vale, dices, al final lo consiguió, ok, pero bueno. Imagínate se muere. Imagínate su Claro, quiero decir, en el intento. O sea, ¿hasta qué punto la historia es algo admirable o sea, es algo más que admirable? Es admirable, evidentemente, nadar tanto de seguido, pero ¿hasta qué punto es un ejemplo a seguir o quizá no debería intentarlo la gente? ¿Ves? Eso es algo que me pregunto mucho. Que muchas veces la diferencia entre el genio y el fracaso, o sea, el genio y el tonto, es que lo ha logrado, ¿sabes? Es como que siempre ves, por ejemplo, gente que invierte mucho dinero en su empresa porque cree en ello y todo el mundo dice que no. Es un genio porque su empresa lo ha fructificado. Si la empresa lo hubiera fracasado, o sea, si no hubiera sido rentable, hubiera sido un tonto. Yo creo que el elemento principal es el resultado del intento. Porque al fin y al cabo, mientras estés en ello, no puedes saber. Aún así, yo no recomendaría a ninguna persona de 70 años cruzar Florida, Cuba, nadando. Ella tenía un pasivo. Ella tiene una historia. Pero ninguna persona de ninguna edad. Sí. O sea, no Hombre. de 70 años, o sea. No, pero yo lo digo muchas veces que no yéndose a un caso tan concreto, pero sino yendo a algo que hace mucha más gente. Por alguna razón, el ser humano tiene como en todo, y ya no solo en el deporte, sino en todo, tiene como el afán de intentar llevar algo siempre al extremo. Es decir, pongo un ejemplo de correr. La gente cada vez va a intentar correr una distancia más larga. Es decir, si la persona que más ha corrido en su vida ha corrido
200 kilómetros de seguido, va a haber otra persona que va a decir, voy a superarlo y voy a ser yo el que más ha corrido. No entiendo... O sea, vale, entiendo el decir, vale, quiero ser el número uno, pero pregunta. es un afán un poco tonto porque al fin y al cabo, correr, yo no veo sentido a correr distancias larguísimas y ya no irse al extremo, sino el decir, voy a correr... A la gente le gusta mucho decir, he corrido una maratón, he corrido 42 kilómetros, que sean... A lo mejor eso no son tantas horas, pero o gente que hace los Ironmans, estos, No, que se tiran durante todo el día de seguido haciendo deporte. Es que eso no es casi ni bueno. Pero no, es como la superación, ¿no? En plan, es como que tú en tu cabeza es lo que estabais diciendo antes del gimnasio, ¿no? Sí. Que dices, vale, tal vez esto me está doliendo o no está siendo tipo físicamente satisfactorio para mí, a pesar de, obviamente, todas las consecuencias buenas para tu salud y tal, y no sé cuántos. Como que yo me siento bien porque lo he conseguido. En plan, cada vez, por ejemplo, yo voy al gimnasio, pero cada vez, por ejemplo, que llego a hacer más en peso muerto, digo, joder, en plan, lo he conseguido, en plan, me ha costado, pero lo he conseguido, ¿sabes? Que dices, mola, ¿sabes? Sí. O, por ejemplo, Sí. que llegas a hacer una postura o cosas de estas, ¿sabes? Que dices, Pero yo creo que el Joder, problema es llevarlo al extremo, decir, vale, voy a hacer una prueba que voy a estar todo el día de la mañana a la noche haciendo esto. Eso ya me parece que es llevarlo a un punto que es eso, que ni siquiera te va a generar beneficios para tu cuerpo, creo. Pero es que eso es muy pragmático. Es que lo estás mirando en una lente muy pragmática. Es que hay mucha cosa que lo haces porque lo ves y es como, lo quiero hacer. Y, no, y ahí, lo estoy simplificando, pero ahí hay ego. Como, yo puedo hacerlo. Tú ves a alguien y no es que sea tonto o que sea más estúpido tú, dices, si lo has logrado es que yo también. El desafío. Es decir, yo puedo, o sea, yo quiero intentarlo. El reconocimiento social. Yo soy el que corrió más kilómetros en un día. Yo también, yo que supongo que hay gente como yo, pero la experiencia, o sea, Sí. pensar que he hecho algo tan tonto o tan estúpido, a mí me encanta. Como, andar Pues dos- eso es lo que no entiendo. Eso es lo que no entiendo. Es decir, he hecho algo que sé que incluso sé que me perjudica, pero lo voy a hacer. No lo pero te no lo perjudica a entiendo. corto plazo, coño. pero, vamos a ver, pero vamos a ¿no ver. te pasa como que dices, buah, soy el único que ha conseguido esto, soy el único, en plan, que ha llegado Sí. a hacer esto, en plan, decir, O sea, soy Entiendo eso, pero para mí, en cuanto te está perjudicando, deja de tener sentido. obviamente, en plan, también cuando llegas a una obsesión, en plan, la obsesión de alguna forma es el extremo de llegar a hacer algo, en plan, tipo, como quieres más que querer hacer algo, tipo, en plan, no sé si tiene sentido, pero yo no estoy muy de acuerdo en los extremos. Y en este caso, por ejemplo, Nayad sí que llegó a un extremo, el extremo de decir, pongo este sueño por encima de mi salud, porque por Claro. ejemplo en una de los intentos, no sé si fue en el tercero o en el cuarto, tipo le picó una medusa y era como súper venenosa y casi se muere. De hecho, la entrenadora, que era como su mejor amiga, que fue como que sin ella básicamente no habría conseguido, en plan le dijo, la dejó, en plan tipo le dijo que no quería seguir entrenándola, porque dijo, es que esto no tiene sentido. Hasta que de alguna forma Diana como que le explicó como que esto era como por encima de ella, en plan tipo como que esto ya no se trataba de su vida, sino como de lo que dejaba para el resto, tipo como que ahora la gente la conoce, sabe que ella ha sido la primera que ha conseguido cruzar de Florida a Cuba, no sé qué. ¿Sabes? Como que eso que tú decías de no entiendo por qué es tan necesario como ser el más, el plan, llegar a correr más, no sé qué. También como que tenemos esta idea de que queremos ser recordados por algo. En plan, ser los únicos de alguna forma, en plan, es como que te hace especial. Ya. Y sabes, de esto creo que hay dos cosas que son importantes resaltar. Que cualquier cosa que hagamos en general, para evitar ese tipo de obsesión, es muy importante estar rodeado de gente que te quiera y que tenga los pies en la tierra, como lo tenía su amiga. Aún así, su amiga le siguió. Y bueno, en este caso la historia salió bien. Sí, sí, totalmente. Pero no solamente en este ámbito, también es que en general, cuando ves los deportistas que hacen, no sé, cualquier deporte, ciclista, fútbol, les ves
Y es que están rodeados de un equipo profesional que tienen fisioterapeuta para caso de que cualquier microfisura, mira, bueno, microfisura no, pero si hay un esguince se tiene que tratar enseguida. Tienen también el coach, que también es una figura muy importante, que cuando tú estás muerto mentalmente, es alguien que te puede guiar, que eso es muy importante. Sobre todo que cree en ti, en plan, como que a veces tú cuando te das por vencido, cuando ya llevas nadando 45 horas y ya dices, es que no puedo más, hay una persona ahí que te dice, vamos, no sé cuántos, tú puedes, no sé menos. Además, por ejemplo, no solamente estaba la entrenadora que la estaba ayudando, sino también había un experto meteorológico, porque claro, no vas a salir en mitad de una tormenta a irte a Cuba para ponerte a nadar. También había, como no había ningún tipo de jaula ni nada de eso, antitiburones, ni antimedusas, ni mierdas, tipo, había gente tipo como que estaba ahí, como que había un ruido específico, como que ahuyentaba a los tiburones por si se acercaban. No, o sea, no sé cierta qué. medida sí que tomaban. Sí, Hombre, obviamente. no ha ido desnuda ahí. Totalmente. Y como que también había como un neopreno especial por si le picaba una medusa. Podía seguir nadando. Pues mira lo increíble que es el mental, ¿eh? Como la visión de algo te hace cambiar todo. ¿Sabes? Hablando de maratones, yo siempre recordé gente que lo hacía y que decían que para ellos cada maratón era un desafío, porque por mucho que hayas corrido ya 4 o 5, al fin y al cabo tu cuerpo al kilómetro 21 o 22 está muerto y tienes que empujar de tú sigue. Y también, como decían los Ironman, yo no veo cómo encadenan bicicleta, nadar y correr. O sea, eso ya para mí es de psicópatas, pero aún así es porque ellos dicen voy a seguir. Es gente que controla mucho el mental. Lo que dice Y la mucho, resistencia, ¿no? Evidentemente, llevan muchísimo entrenamiento de resistencia anterior, pero además controlan mucho el mental. Lo que dice mucho Álvaro, el profe de karate de aquí de la uni, es que normalmente está mucho antes el límite mental que el físico. Yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿sabes? Una de las gilipollas que hice fue andar 12 horas seguidas. Y te juro que a partir de la 8ª, 9ª fue como, ¿para qué me metí en esto? Y es que es cierto que yo técnicamente, si algo me empujaba o tenía una marioneta, yo hubiera podido seguir andando. Físicamente podía. Pero el cansancio mental te impide avanzar. Y es que no solamente en el deporte, en cualquier área de la vida, hay muchas cosas que te prohíbes hacer por miedo. Y luego hablamos en el episodio de psicólogo, podéis ir a verlo, segundo episodio, muy bueno, os recomiendo. Ahora que hemos hecho ese PA, pues muchas gracias por haber venido, la conversación fue muy interesante. Y hablando de mental, de filosofía, tenemos un invitado un poquito especial, Jorge. Yo no soy tan especial, ¿o qué? Sí, pero a ver, vamos. A ver, ya lo has jodido. venga. ¡Ya lo he jodido, va! ¡Adiós, Sofía! ¡Bravo! Ole. Acaba de poner la imagen, pero no puede ponerla. Vamos. ¡Bravo, Jacobo! ¡Bravo! Vale, pero Todo eso, perdón. no reventéis el audio con ¿Lo de qué? los ¿Lo de qué? gritos. ¿Lo de qué? Lo de que están nominadas y mierda. Ah, sí, bueno, la película está nominada para Mejor Actriz, Oscar 2024. Vale. ¡Los dos! ¡Bravo! Bueno, como lo estaba diciendo antes de que el momento emotivo se corte. Tenemos a Jorge, que es cinturón negro de Taekwondo y Aikido y también profesor. Y que tiene su propio dojo, si no me equivoco, tiene su propio dojo. Así que, bienvenido. Aplaude. Menos mal que no satura el audio, ¿eh? Mientras no toques ningún cable, todo bien. Muy buenas. Sí, está el paso, la verdad que está el paso. Buenas. Buenas, gracias a ti por venir. A vosotros por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. Nada. Te queremos preguntar, antes que ahora que llevas ya muchos años, ¿cómo fue cuando empezaste? ¿Cuál es tu relación con el deporte? ¿Cuándo empezaste a hacer artes marciales? Vale. Yo de normal no había hecho nunca deporte, lo básico, como en el cole como todo el mundo, jugar a básquet, jugar a fútbol y demás, pero así de una forma como más continuada y demás, nunca había hecho. Sí que es cierto que a raíz de mi hermano, que empezó a hacer, se trasladó desde donde vivíamos hasta Barcelona, y en Barcelona empecé a hacer Aikido. Y en una de las ocasiones que fui a verlo y demás, me lo contó, me explicó lo que era y bueno, a raíz de ahí empecé a conocer un poco el tema del Aikido.
Y nada, y empecé a cogerme, a ir a algunas clases sueltas, luego tuve algún parón y demás, pero ya a partir de los 26 años empecé a ir a clases de Aikido de forma continua en la Universidad de Valencia y hasta la fecha, por lo menos con el tema del Aikido. Luego el tema del Taekwondo fue a raíz de conocer a mi pareja, que es profesora de Taekwondo y practica Taekwondo también, que bueno, pues al final acabé enganchándome al Taekwondo y ahí estamos con las dos disciplinas, tanto una que es mucho más relajada, el Aikido, y el Taekwondo, que es mucho más intenso, más físico. ¿Tú quieres preguntar algo o...? Tú o yo, me da igual. Yo tengo temas, pero si quieres tú. Hombre, ya que nos has... Ahora podrías profundizar un poquito cómo fue aprender, porque aprender un arte marcial no es lo mismo que hacer otro tipo de deporte. No. Es una experiencia totalmente distinta. Vale, mucha gente piensa que aprender un arte marcial es una cuestión de voy y en un mes lo tengo todo gestionado y ya sé hacer cosas, ¿no? Sí que es cierto que hay artes marciales que son... que los resultados son mucho más rápidos, ¿no? Que decir, si uno hace boxeo, al final es ponerte los guantes, pegar y más fuerte, más flojo, en un mes ya estás pegando y ya has aprendido movimientos, esquivas. No estoy diciendo que el boxeo sea más fácil que otras artes marciales, ni mucho menos. Pero las disciplinas, especialmente las que son de tipo oriental, como puede ser el karate, el judo, el aikido, el taekwondo, que es coreano y demás, son unas disciplinas que requieren mucho tiempo y requieren mucha repetición. Entonces es un proceso muy largo, ¿vale? Al principio, en el caso del aikido concretamente, yo siempre digo que hay un primer escollo, que es aprender a hacer caídas. ¿Vale? Las caídas en Aikido son caídas controladas, obviamente, porque no queremos que nadie se parta la espalda, ni se haga daño, ni se perjudique practicando. Entonces, claro, hacer caídas, especialmente estando de pie, con una cierta intensidad, con un empuje y demás, es complicado al principio. Tienes que aprender a posicionarte muy bien. Entonces es la parte más complicada. A mí esa parte se me atragantó en su momento, de hecho además me hacía siempre mucho daño, y una de las razones por las que hice un paro en Aikido fue precisamente porque me hice daño haciendo una caída y tuve que parar un periodo. Pero bueno, una vez vuelves a retomar, superas y aprendes, sencillamente es bueno, pues empezar a trabajar, repetición de técnicas, mucha repetición de técnicas. Y bueno, pues con el tiempo vas progresando y vas aprendiendo, es decir, no tiene tampoco mucho más misterio. Pero es muy repetitivo, lo cual también se hace muy agotador para el que lo practica. Vale, hablando del tema de lo de hacerse daño y tal, ¿crees que es muy... Bueno, lo habrás visto, es como muy común practicando artes marciales que la gente se lesione, se haga daño y tal, que por eso luego mucha gente deja de practicarlas, o son casos más puntuales? Es normal que te hagas daño practicando artes marciales. Pueden haber varios factores ahí, ¿vale? En primer lugar, que la persona que te esté enseñando no sea responsable y te pida que hagas más cosas o hagas algo a lo que no estás preparado. Que eso se puede dar y han habido casos en los que se ha dado, ¿vale? Suele ser más aislado, pero bueno, eso sencillamente es, en el momento que uno lo ve, es sencillamente buscarte otro sitio donde practicar. Esa sí es simple la solución. Luego puede estar el caso de que muchas veces queremos hacer más de lo que se nos está pidiendo, porque vemos a compañeros haciendo caídas o haciendo, por ejemplo, el caso del taekwondo, del karate, que supongo que tú has hecho karate viendo que hacen patadas muy altas y pues por lo que sea no tenemos elasticidad, no tenemos la soltura, no tenemos la capacidad para hacerlo, pero queremos llegar ahí. Y entonces a raíz de intentar hacer eso es cuando nos hacemos daño, ¿vale? Entonces en realidad todo el daño que te puedas hacer, sobre todo cuando empiezas, puede ser debido a eso, sencillamente querer hacer más de lo que podemos. Sí que es cierto que también conforme más evolucionas en ese trabajo, más rápido trabajas, más intensidad le pones, más te implicas en el trabajo que estás haciendo y especialmente, por ejemplo, los deportes que tienen contacto es más fácil lesionarse, sobre todo pues, en un combate y todo lo demás, pero yo creo que entra dentro un poco de lo que es la práctica habitual. O sea, realmente, lo digo porque yo creo que hay mucha gente que a lo mejor empezar a practicar artes marciales le da cosa por el hecho de hacerse daño. Realmente tú crees que es bastante evitable al principio, ¿no? Sí, es bastante evitable. Pero insisto, es bastante evitable en función de lo que tú pretendas hacer y de la paciencia que tú tengas contigo mismo y, por supuesto, de las exigencias que el señor que te está dando la clase te ponga a la hora de trabajar. Yo, por lo menos en mis clases, J lo conoce, que ha venido a las clases, cuando empezamos a practicar las caídas, sobre todo cuando la gente empieza, lo primero que le recomiendo es al suelo.
Ponerse de rodillas o bajar una rodilla y hacer la caída. Conforme vas aprendiendo y cogiendo confianza, ya te pones de pie, haces las caídas de pie, las haces en movimiento, no te quedas estático en el suelo. Es todo progresivo, en realidad. Claro, sí que es cierto que hay gente ha habido casos que he conocido de sitios donde gente que ha empezado y les han exigido hacer las caídas desde arriba. Y eso es un riesgo. Un riesgo porque aparte la persona se puede lesionar. Y una persona que se lesiona al principio es una persona que ya no vuelve. Eso hay que tenerlo muy claro. No, eso está claro. Como tú das clases, había una pregunta que tuvimos mientras estábamos hablando de las preguntas, que tú ahora que tienes el ojo entrenado, ¿cómo ves la movilidad de la gente? ¿La gente sabe usar su cuerpo? ¿La gente sabe moverse? Había un maestro francés que enseñaba Aikido que decía que todos los años de evolución del ser humano para erguirse y caminar de pie, cuando entrábamos al tatami desaparecían. Porque da la sensación muchas veces cuando entramos a un tatami y cuando pides movimientos específicos para artes marciales, que la gente como que no sabe moverse realmente. De hecho, es muy gracioso, sobre todo cuando la gente empieza, distinguir la derecha de la izquierda. Parece una tontería, Te lo confirmo. pero la gente se confunde. Es algo completamente normal, pero es algo completamente normal porque nosotros cuando caminamos por la calle, cuando hacemos nuestra vida cotidiana, tú no vas pensando qué pierna mueves. Si tienes que mover primero la derecha, luego la izquierda, si caminas hacia adelante, no te lo planteas. Cuando entras en el tatami sí que lo haces. Entonces, adquirir memoria muscular para aprender determinados movimientos, eso requiere su tiempo. Entonces, y para movimientos específicos como hacemos nosotros, dar un paso, pivotar, abrir hacia la derecha, pivotar con la izquierda, tal, todo ese tipo de movimientos hasta que el cuerpo los automatiza es complicado, ¿vale? Pero es normal al principio, la movilidad es normal que cueste, pero porque son movimientos que tienes que aprender porque nunca los has hecho al menos de forma cotidiana. O sea, una persona de base, una persona que no ha practicado artes marciales en su vida, realmente tiene... o sea, del control que podría llegar a tener sobre su cuerpo, realmente tiene muy poco, ¿no? O sea... Del control que puede tener haciendo artes marciales, tiene muy poco. Pero porque, pues precisamente por eso mismo, porque nunca ha practicado nada. Pero no hay ninguna limitación que te impida poder practicar artes marciales, independientemente de tu género, de tu sexo, de tu raza, de tu edad y de cualquier otro condicionante que puedas añadirle. Pero es curioso como, por ejemplo, a lo mejor en algunos animales sí lo ves, el hecho de que los animales, claro, son un mundo completamente distinto, pero como que controlan mucho su cuerpo por naturaleza, pero los humanos tienen un cuerpo capaz de muchas cosas, pero realmente no lo saben usar. Es, por lo menos, de base, en plan, sin haber practicado. No sé, me parece curioso eso. Al final nosotros lo que no tenemos quizá es un poco aquí ya entramos en cuestiones evolutivas, ¿no? Es una cuestión adaptativa. Nosotros no tenemos ninguna necesidad de huir habitualmente de animales que nos vayan a cazar, ni tenemos necesidad de trepar árboles, ni tenemos necesidad... Cuando corremos, cuando escalamos, cuando practicamos algo que es un poco más complejo o que requiere movimientos más complejos de lo habitual, es un poco como que tenemos que empezar de cero. Pero en realidad luego, si lo observas bien, el que lleva 1 año o 2 años escalando, escala con una facilidad que el que empieza no tiene. Igual que el que practica artes marciales, el que hace aikido con el tema de las caídas, el que hace taekwondo o karate con el tema de las patadas, de la intensidad. Al final son todo habilidades que vas adquiriendo. Y esto eso al final te lo da el entrenamiento, no te lo da nada más, ¿eh? Solo entrenar y entrenar y entrenar. Eso lo ves porque, por ejemplo, el humano coge 9 meses para nacer y aún así cuando nace, o sea, siendo un bebé no puedes hacer nada. Comparas con animales, al nacer, justo al nacer son capaces de caminar. Pero detrás es como una rama de la evolución que coge el ser humano, simplemente de tal vez cogemos más tiempo para hacer cosas, pero al fin y al cabo tal vez somos capaces de cosas más complejas. Somos capaces de pensar de manera más compleja, hacer tareas más complejas. Y esta complejidad requiere una preparación. Es simplemente yo creo que es una rama de la evolución. O sea, lo que has dicho, a partir de ahí ya salimos un poquito de arte marcial. Y hablando de aprender, ¿cómo fue? O sea, yo creo que todo el mundo tiene un poquito el mito de preparar el examen de cinturón negro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue llegar hasta aquí? ¿Cómo fue matarse?
Vale. Nosotros, cuando nos preparamos los exámenes, tuve bastante suerte en un momento determinado de todo el proceso, y es que más o menos a mitad del proceso, lo que sería cinturón azul, cinturón marrón, sobre todo cinturón azul, coincidimos un grupo de personas que nos apasionaba mucho el tema del aikido. De hecho, además, quedábamos... si las prácticas las teníamos a las 7 de la tarde o a las 7:30, a las 6 ya estábamos en el tatami. Entonces había mucha complicidad a la hora de trabajar, había mucho interés, había muchas ganas de aprender, y entonces pues era echarle horas y horas y horas y trabajar y aprender cosas nuevas y formas de hacerlo y de mejorar. Aquí también coincidió, en el caso de una vez llegado al cinturón negro, que mi pareja también hacía aikido. Y con ella pues entonces ya sí que le eché muchas horas, y de hecho además como pareja a la hora de examinarme además es probablemente la compañera perfecta para hacer aikido. Es fabulosa, técnicamente es maravillosa. De hecho siempre digo, las mujeres en general para las artes marciales para mí son mejores incluso que los hombres. Creo que alguna vez lo he dicho, precisamente porque son mucho más técnicas que los hombres. No es una cuestión de tamaño ni es una cuestión de fuerza, es de o lo hacen bien o lo hacen bien, no tienen otra opción. Entonces las hace técnicamente muy buenas. Yo tuve la suerte de prepararme el examen precisamente con ella, que técnicamente es fabulosa, y entonces estábamos muy bien compaginados. Hay algo que me di cuenta que no hemos explicado, es qué era el aikido y por qué se diferencia de otras artes marciales. Que eso el aikido, el aikido es un arte marcial, está mucho más orientado a la autodefensa, ¿vale? La diferencia con el resto de artes marciales, no existe gran diferencia con el resto de artes marciales. Quiero decir, sí que es cierto, tiene las técnicas que se desarrollan van más orientadas a proyecciones, a caídas y lo que sean luxaciones o controles. El aikido, con respecto a otros artes marciales, incide mucho en el tema del concepto de budo, que es un concepto que engloba mucho las artes marciales japonesas, que es el concepto de un arte marcial orientado como un camino para el crecimiento personal, principalmente. De hecho, muchas veces el aikido no tiene competición. De hecho, la frase que define un poco el no tener competición para el aikido por parte del fundador del aikido fue que el único enemigo del aikido es el propio ego, ¿vale? La única competición válida en el aikido es contra uno mismo. Y entonces eso es marca un poco la directriz de cómo funciona el aikido. Es decir, está orientado a que tú te conozcas, a que conozcas tu forma de moverte, tu forma de estar en una situación, tu forma de reaccionar, a que aprendas a conocer y a jugar con lo que el otro te da en medio de un ataque, y a partir de ahí usar todo eso que percibes y que el otro te da para poder desarrollar una técnica, para derribar y para controlar. Con una filosofía que además se puede extender y se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida. Es decir, no solo se queda en el tatami, sino que detrás hay mucho más que es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Por eso se considera que es un camino de crecimiento personal principalmente. A ver, sí, yo justamente era algo del cual queríamos hablar contigo, que cómo al fin y al cabo esto se aplica a la vida real. Porque más antes de hablar de si realmente sirve en un combate de calle, es que detrás, yo estando en tus clases, siempre hacías hincapié en compartir un poquito de costumbre japonesa, explicar un poquito los saludos, de por qué se tiene que respetar algunas cosas. Y es algo que tú llevas a cabo en tu vida, este respeto o esta humildad que has ganado haciendo arte marcial, ¿es algo que has visto con resultados en tu vida? Vale, a ver, esto no es lo practicas y tu vida mejora, ni es lo practicas y tu vida es maravillosa, no. Pero sí que es cierto que al final un poco todo lo que vas aprendiendo, todo lo que el propio aikido te va dando a la hora de plantear en una técnica, la forma de aceptar un ataque, la forma de aprender a no confrontar las cosas, no confrontar los ataques, salir en distintas direcciones, desequilibrando ese ataque, desequilibrando al oponente, utilizando de forma relajada y pasiva la fuerza del oponente para derribarlo. Al final todo eso se puede aplicar a la vida en cuanto a filosofía. Es decir, circunstancias de la vida en las cuales te van a venir, no te vas a poder oponer, es lo que hay, pero tienes que aprender a manejarte un poco, tienes que aprender a llevar todas esas realidades de la vida y a partir de ahí adaptarte tú a las circunstancias del día a día
y sencillamente para salir un poco pues, victorioso, un poco para evitar que todo eso te pueda, sino para que seas capaz un poco de llevarlo a tu terreno. Al final la filosofía se aplica de esa forma, no se aplica de otra forma distinta, es decir, y eso también es un aprendizaje. Esto no se aprende por practicar Aikido, lo aprendes en el día a día, aprendiendo a conocerte, aprendiendo es una especie de autoterapia que tú mismo te puedes ir haciendo aplicando todos esos principios. Sí que es cierto que el Aikido en sí tiene también una disciplina, tiene un protocolo, tiene unas actitudes regladas de respeto hacia el compañero. Al compañero se le trata con respeto, se le trata con cariño, nunca se le evita hacer daño, se le agradece el trabajo y eso también, por ejemplo, se ve mucho en tema de trabajo con niños, eso se inculca mucho, que al final lo que te está generando es una serie de valores para aprender a gestionarte en la vida, en el día a día. Estábamos hablando antes del tema del cinturón negro. Creo que hay alguna gente, no sé si vosotros lo habéis visto, en general en las artes marciales que busca, o sea, tiene como objetivo esto del cinturón negro, porque está como bien visto por la sociedad ser cinturón negro en algo. Y hay gente que simplemente empieza a practicar un arte marcial, consigue el cinturón negro de una forma o de otra y lo deja. ¿Sirve esto de algo realmente? Yo creo que no, ¿verdad? No. De hecho no sirve de nada. Siempre decimos lo mismo, tanto en taekwondo como en aikido. El cinturón negro, o el cinturón en general, solo sirve para una cosa y es para que la chaqueta que llevas no se abra. Solo sirve para eso. En realidad... Pues cuesta bastante dinero para eso. Tú puedes irte a cualquier tienda de artes marciales, comprar un cinturón negro y venir a mis clases de aikido. O a las clases de taekwondo y te lo puedes poner y puedes entrar a la clase. Yo no te voy a pedir ningún diploma ni te voy a pedir nada. Pero luego al final se ve en la calidad del trabajo. Mucha gente piensa que el objetivo es el cinturón negro, cuando el objetivo de una práctica de artes marciales no son los cinturones, es la práctica misma. No es el octavo dan. No es el octavo dan. De hecho, hay gente que piensa, en Aikido, hay gente que piensa que el octavo dan es el último grado y se han llegado a dar hasta 9 danes. O sea, quiere decir que aún podríamos dar más. Sí que es cierto que los maestros que más tiempo llevan, que suelen ser los maestros japoneses más mayores y demás, son octavos danes. Y de hecho hay un maestro europeo que es octavo dan también. Pero en realidad eso no sirve para nada. De hecho, tú que has practicado karate y lo has practicado con Álvaro, imagino que Álvaro además te lo habrá dicho también, uno empieza a aprender un arte marcial cuando consigue el cinturón negro. De hecho, el cinturón negro, fíjate que no es el objetivo final, porque cuando consigues el cinturón negro, después de ese cinturón hay 8 grados más, con lo cual significa que el camino no termina. Y es primer dan, es primer nivel. Es primer nivel o sea, básicamente estás empezando a aprender ahora primer nivel, ¿vale? Pero es que llegas a octavo dan y los octavos danes los escuchas en los cursos y siguen aprendiendo. Que esto no es una cosa que termina cuando ya has conseguido un cinturón, esto se supone que es para toda la vida, obviamente en función del tiempo y de las posibilidades que tú tengas de practicar, pero al final siempre tienes algo que aprender. Siempre. Por tanto, el obtener un cinturón negro, pues es como... Sí que es cierto que hay gente que le encanta coleccionar cinturones, también te lo digo, que es cinturón negro de una cosa, cinturón negro de otra, pero al final es un poco de... El camino sigue estando ahí, nunca termina. Termina cuando te mueres. O sea, realmente el único sentido de decir voy a examinar un cinturón y voy a probarlo es solo para ver un poco cómo vas, realmente, ¿no? En realidad los grados te indican dónde estás. No te indican otra cosa. Por eso te digo que te puedes comprar un cinturón negro y decir que eres cuarto dan, pero cuando pises un tatami y el señor que da la clase te vea, no va a necesitar mirarte el cinturón para saber qué grado tienes. Al final, lo positivo, a mí me gustan los exámenes de grado, precisamente porque a la gente la obliga, en cierto modo, a trabajar de una forma más concreta, a fijarse en las técnicas, en la forma de hacerlo, y es una forma de exigirte a ti mismo en un periodo puntual. Pero en realidad también incluso son como trámites, porque realmente tú ya sabes la gente lo que hace bien y lo que hace mal. Pero no sirven para nada en el sentido de que, bueno, la evolución, si en el momento que la paras, no tiene ningún sentido. Es una cosa que tienes que ir trabajando todos los días y a lo largo de tu vida, porque realmente es un camino, no es una cosa que termine en un punto determinado. Y una duda me surgió, es que las artes marciales, ¿cuánto tiempo tiene el Aikido? O sea, ¿cuánto tiempo? El Aikido es de mitad del siglo XX. De hecho, es contemporáneo del karate y del judo, además.
Entonces, siempre un arte marcial depende de alguien que ha fundado una escuela. Y a partir de ahí la gente se va uniendo a su escuela y se van desarrollando técnicas. O sea que al fin y al cabo todo esto depende y todo esto va cambiando porque el maestro del Aikido ha muerto. El fundador del Aikido ha muerto. Sí. Por lo tanto, técnicamente ya nadie puede tener conocimiento de sus técnicas y siempre conocerás variantes. Entonces tú eres de una escuela de Aikido, enseñas una corriente porque al fin y al cabo siempre eso va cambiando. Vale. El fundador del Aikido, que era Morihei Ueshiba, alrededor de los años 1930-1960, básicamente él provenía de la Daito Ryu de Jiu-Jitsu y él desarrolló su propia, su propia arte marcial en el sentido de técnicas y demás, le dio un poco su carácter personal, por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahí se desarrolló el Aikido. Sí que es cierto que cuando él tenía alumnos y tenía a su propio hijo, que también aprendió el Aikido, las técnicas de Aikido, cuando él murió, digamos que aparte de los alumnos que él tenía, que quedaron un poco como herederos de todas esas técnicas que él había desarrollado, su propio hijo quedó como Dosu. Dosu es algo así como guardián del camino, ¿vale? El Dosu es como una especie de título que se hereda, que lo tiene actualmente, lo ostenta el nieto del fundador del Aikido, y lo que hacen es un poco conservar ese Aikido genuino que hacía el fundador del Aikido, ¿vale? A partir de ahí, el resto de maestros que hay, lo que hacen es cogen ese Aikido y le dan su carácter propio y personal. Vale. Pero las técnicas más o menos se desarrollan de la misma forma. Otra cosa es, bueno, un poco el que cada uno le imprime su propio carácter y a raíz de ahí, pues bueno, la gente, pues según sí que es un poco un trabajo más de algún maestro que de otro, según el tipo de trabajo que te guste más hacer, o hay muchas formas de hacer Aikido. O sea, o sea, tú ves bien el que un maestro coja un arte marcial y lo cambie ciertos puntos a modo de mejorar algo que piensa que va a ser mejor de esa forma, o es mejor mantenerlo lo más tradicional posible. A ver, nosotros en el caso del Aikido sí que tenemos lo que sería el Dosu, es el que mantiene la forma tradicional de hacerlo. El actual Dosu y su hijo también, que de hecho ya tiene hijo y de hecho tiene nieto, que cuando muera el Dosu, ese título o ese cargo lo adquirirá su hijo. Pero me parece muy positivo porque al final en realidad tú lo que estás haciendo no es copiar un trabajo, en el caso del Aikido concretamente. La parte positiva de todo esto es que tú lo que estás haciendo es, en base al trabajo de alguien, de un señor, lo que estás haciendo es coger ese trabajo y adaptarlo a tu condición, a tu tamaño, a tu edad, a tu altura, a tu sexo, a tu género, porque no es lo mismo, por ejemplo, la forma de trabajar de una persona que pesa 90 kilos que una persona que pesa 40. El movimiento, la dinámica es completamente distinto. Me parece positivo porque es enriquecedor que todo el mundo pueda aportar su propia visión y su parte de su característica propia a la hora de realizar Aikido. Y también me parece positivo que exista todavía un remanente que conserve ese Aikido original para que todo el mundo tenga claro que las técnicas se hacen A, B, C y D, al margen de que luego tú quieras darle tu propio carácter personal. Creo que es positivo en el caso del Aikido. Es bueno enriquecer, es bueno siempre y cuando no se desvirtúe o se pretenda hacer pasar algo que no sigue esa estructura por Aikido cuando realmente no lo es. Bueno, entonces, ¿tú crees que estas personas, como por ejemplo el fundador del Aikido o el fundador del Judo o el fundador del el que sea, cuando crearon este arte marcial, no tuvieron... Claro, es que esto es hablar de forma... pero ¿es posible que tuvieran algún error en alguna técnica? ¿O realmente es un arte marcial, lo han creado ellos, simplemente es así y no hay que hablar ni de errores ni de aciertos? No creo que... ¿Error en qué sentido? ¿En que hicieran algo mal? ¿O que no fuera efectivo? Claro, porque siento que se tiene como
como muy en alta estima a estas bases que pusieron, estas técnicas que crearon y claro, esas técnicas se conservan y se hacen siempre las mismas técnicas, pero al fin y al cabo las creó una persona. Entonces, esto sería bueno quizá cambiarlo si se ve que algo puede ser más efectivo de una forma, o cuando lo hicieron teniendo como todo en cuenta y... Vale, y en el caso del Aikido, por ejemplo, el fundador del Aikido no, lo que creó no lo hizo de hoy para mañana. No es me levanto un día, creo el Aikido y se acabó. De hecho, él estuvo durante muchos años practicó muchas artes marciales, desde Kyudo, defensa a mano desnuda, que se llama el Jiu-Jitsu, trabajo de espada, de kendo y demás. Y luego aparte tuvo la oportunidad de, porque históricamente está registrado y se tiene conocimiento al respecto, de que mucha gente se enfrentó con él. Fue a buscarle para ponerle a prueba y resultó efectivo. De hecho, venció en esos combates y demás. Y entonces eso es un poco lo que da legitimidad a todo lo que él desarrolló. Sí que es cierto, y hay maestros pues, que han introducido pues, cosas... o incluso enfrentamientos de vamos a probar el Aikido contra, pues por ejemplo, alguien que hace Jiu-Jitsu, o alguien que hace Karate, o alguien que hace el otro. El problema de todo esto al final es de qué forma medimos la efectividad de todo esto, porque no es lo mismo cuando alguien de Karate se pega contra alguien de Karate, hay unas normas establecidas, igual que en Taekwondo, igual que en el Judo, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer, a cuando cogemos artes marciales distintos y pretendemos valorar qué es lo que se puede hacer. Porque puede haber artes marciales que tengan rodillazos y otros que no los tengan, o tengan patadas y otros que no los tengan, o puñetazos y que no los tengan. Entonces, valorar eso es complicado. ¿Errores en el Aikido? Yo creo que no. ¿Se pueden modificar cosas? Yo creo que la estructura es muy básica, no tiene mucho más... mayor complejidad, pero igual que en el karate, igual que en el taekwondo, ¿se pueden mejorar cosas? Sí, se podrían mejorar cosas, pero en cuanto a digamos a nivel técnico quizá. De hecho, en taekwondo, por ejemplo, sí que hay modificaciones de lo que serían los punses, cada año se van modificando, se van estudiando qué se puede hacer. Es un poco el equivalente a las katas de karate. ¿Vale? En la posición de los brazos, cómo van colocados, pero realmente no puedes modificar mucho más. No puedes inventar defensas nuevas porque el movimiento de los brazos es el que es, no hay más movimientos de brazos. Claro. Igual que las técnicas en Aikido tampoco tiene mucho más. Puedes modificar un poco la técnica, el cómo colocas la mano, cómo colocas el brazo, pero en realidad la técnica en sí está muy bien estructurada y tiene un sentido lógico que yo no le veo en ese sentido de efecto. Otra cosa es luego que hablemos de efectividad, de cómo lo aplicamos y de que en una situación real pudiéramos... toda la floritura que quizá tenemos un poco en el trabajo del Aikido, pero porque buscamos una serie de cosas determinadas, en una situación real no seríamos mucho más directos en ese sentido. Claro, esto lleva a lo que para mí es la mejor... O sea, la pregunta reina sobre este tema, que es, vale, los artes marciales. Hablando de los artes marciales a la hora de aplicarlos para defenderte en la calle. Vale. ¿Es buena idea si tú te quieres defender en la calle practicar un arte marcial? ¿No es buena idea? ¿Son mejores unos que otros? Vale. ¿Qué opinas? Lo primero, cuando uno... Esto siempre lo digo porque además mucha gente me lo pregunta. Lo primero que uno debería plantearse si busca practicar artes marciales para defenderse en la calle, lo primero que uno debería plantearse es cambiarse de barrio. ¿Qué dice? ¿En qué barrio vives? Para tener que salir a la calle, saber artes marciales porque necesitas defenderte. Eso podría entender que en algún país donde la seguridad no es la que tenemos nosotros, pues bueno, entiendo que igual hay países donde son mucho más peligrosos y tendrías que aprender a defenderte. A la hora de defenderte en una situación real vale todo. Claro, esto es como todo, ¿no? El taekwondo es efectivo para defenderte, claro que es efectivo, pero yo sabiendo taekwondo jamás en una pelea real subiría la pierna por encima de la cintura. Y mira que una patada en la cabeza puede ser muy efectiva, pero como el que tengas delante te esquive y te barra la pierna de abajo, estás perdido. En una pelea real, un golpe en la cabeza puede ser muy efectivo,
pero también es igual de efectivo si te lo pegan a ti y te tumban. Entonces, al final llega un punto, ¿qué es efectivo para una pelea real? Bueno, pues para una pelea real lo efectivo es cualquier cosa que te sirva para poder defenderte, en realidad. Me da igual que hagas aikido, que hagas boxeo, que hagas taekwondo, que hagas karate, que hagas judo, lo que sea. ¿Cuál es más efectivo? Pues no sabría decirte. Todos tienen sus virtudes y todos tienen sus defectos. Yo tengo la oportunidad de practicar taekwondo, sigo haciéndolo. Tengo la oportunidad de practicar aikido, sigo haciéndolo. He tenido la oportunidad de practicar boxeo. Y además el boxeo es muy divertido, lo recomiendo también a la gente que le guste el deporte de contacto. Si encuentras un buen sitio para aprender boxeo es muy interesante. He tenido la oportunidad de hacer trabajo de suelo, de grappling, de cogerse, que es un poco la gente que hace jiu-jitsu brasileño lo hace, o la gente que hace judo también y demás. Es todo muy interesante. Al final, siempre si lo observas desde el punto de vista de la defensa, al final no se trata de uno o de otro, se trata de cuanto más mejor. Cuanto más sepas un poco de todo, mejor. Que eso tampoco te asegura nada, porque para pegarte tienes que tener mucha sangre. Hay gente a la que le pegan un golpe y se asusta. Hay gente a la que le pegan un golpe y se viene arriba. Eso lo puedes ver, no sé si has competido en karate o si habéis visto alguna competición. No, yo llevo poco tiempo haciendo karate. La gente que compite tienes que tener sangre para pegarte, porque te pegan fuerte y te pueden pegar en la cabeza y tienes que tener una muy buena posición, tienes que tener muy buena la cabeza muy clara. Y claro, es que el planteamiento este de las artes marciales para pegarme es complicado. Entiendo que la pregunta muchas veces se hace, pero en realidad no se trata de que sea un arte marcial mejor que otra. Hay artes marciales que son un poquito más completos, no te digo que no, pero en realidad si lo planteáramos solo desde un punto de vista de la defensa, al final yo recomendaría siempre pues un poco de todo, saber un poco de todo para poder manejarte, que en un momento determinado no te digo yo que pueda venir bien, ¿eh? A mí de hecho me han intentado pegar en Valencia y de hecho empecé a aprender artes marciales no precisamente para aprender a defenderme, sino para aprender a controlarme, porque muchas veces cuenta más el control que el saber lo que tienes que hacer. Claro, yo lo digo porque hay muchísima gente de la que se apunta en artes marciales o incluso cuando los niños son pequeños y las propias madres dicen voy a apuntar al niño a un arte marcial, la mayoría de veces es para que se pueda defender. Para defenderse, sí. Y claro, yo lo veo un poco absurdo ligeramente, pues como lo de defender, o sea, solo con ir a un arte marcial es eso, no te asegura nada y no te lo veo tampoco la mejor opción. No es la mejor opción, pero bueno, al final también el hecho de aprender te da una cierta seguridad para un momento determinado y luego también te da una cierta capacidad de visión. Cuando vas a un sitio, te fijas, ves lo que hay, valoras un poco de cuidado, nos hemos metido en un sitio donde no deberíamos estar, o aquí igual se lía, vámonos a otro sitio. Te da también un poco esa capacidad para percibir igual aquí no estamos bien, vámonos a otro sitio, vamos a otro local, no vayamos por aquí. Es decir, te da un poco esa perspectiva o esa intuición que puede ser muy útil, y en un momento determinado cualquier cosa que puedas aprender te puede venir muy bien. Tan simple como que te intenten hacer algo y metas un golpe a la cara. A veces es con eso tienes suficiente. También es cierto que esto mucha gente lo quiere tener muy claro, no es solo aprender un arte marcial, pego un golpe y se acabó. Si estás dispuesto a meter un golpe, tienes que estar dispuesto a meter más de un golpe y a recibir más de uno también. Eso es importante, ¿eh? La primera lección que me dieron a mí cuando empezamos a practicar boxeo es, además de pegar golpes, tienes que aprender a encajarlos. Y encajarlos a la cabeza, al abdomen y donde te los peguen. Si quieres pegar, la consecuencia es esta. Entonces también es un aprendizaje, muchas veces es muy útil también, porque hay niños que practicar artes marciales les da una disciplina que también evita que muchas veces busquen problemas. No estoy diciendo que todos los niños lo busquen, obviamente, ¿no? Pero a veces el hecho de decirles, cuidado, que igual si tú puedes pegar, pero ojo que también te van a pegar a ti. Y eso también te da una cierta formación para saber que igual que tú no buscas problemas, tampoco no permitas que nadie los busque contigo, pero tú tampoco los busques. Y para volver a lo de combatir en la calle, a ver si te sirve, también es algo que es importante.
que no siempre tienes que luchar. A veces lo mejor es huir. O sea, lo mejor combate de calle que tienes es que huyes. Te lo he robado a ti. Que te iba a decir, ¿no? Que me había gustado porque justamente yo, cosas que te he preguntado, yo te he dicho cómo se pone en el suelo, me lo hiciste, me dolió, la verdad, quería comentarlo. Pero es que no siempre, o sea... No siempre, a ver, a veces hay que... Pero sí, lo hemos dicho muchas veces. Yo he llegado a ver vídeos de gente que cogen a una chica, le cogen por detrás, le hacen un mataleón y la chica coge y baja el brazo de un tío mazao, le golpea, lo tira. Eso es mentira. Eso es mentira. O vídeos en los que cogen con un cuchillo y el tío golpea, coge, desarma. Eso es mentira. Pillas a un tío con un cuchillo, eso lo hemos dicho muchas veces en clase, ves a un señor con un cuchillo y ya puedes ir corriendo en dirección contraria. Pues esto es así, ¿eh? Es una realidad. Es decir, tú no sabes realmente lo que puede pasar y que tú sepas artes marciales no te asegura absolutamente nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Volvemos a lo mismo, es decir, evita meterte en problemas. Mira, en el Aikido hay otra frase que es del fundador, la primera forma de hacer Aikido es no peleándote. Es evitando la pelea, es decir, el objetivo al final es ese. El objetivo del Aikido es precisamente el evitar ese confrontamiento. Si lo evitas antes de la pelea, genial. En el momento que te encuentres en una pelea, lo que tienes que evitar lo que tienes que buscar es minimizar el daño lo máximo posible, tanto el tuyo como el del contrario, ¿no? Pero bueno, no tienes que perder la perspectiva de que al final es un arte marcial, es un arte para defenderte, es un arte para la guerra y claro, ahí puedes hacer daño, puedes provocar lesiones, puedes provocar... Entonces, en la medida de lo posible evita pelearte, en la medida de lo posible evita los problemas. Si no te queda más remedio, intenta minimizar los daños, porque al final también el mayor perjudicado eres tú. Tú no eres dueño de la vida de nadie y tienes que intentar conservar la integridad de la persona lo máximo que puedas. Una pequeña, o sea, desviando el tema, hablando del señor que creó el Aikido, si no recuerdo mal, conforme vayan avanzando los años, su personalidad, o al menos lo que era su trabajo, iba cambiando mucho. Y no sé si no recuerdo mal, al final decía cosas de campos de protección o cosas así. ¿Podrías comentarlo a modo de anécdota? A modo de anécdota. Él era un hombre muy, muy espiritual, muy religioso. De hecho, además estaba vinculado con una secta japonesa, sintoísta. Y de hecho, él, en un momento determinado, después de la guerra, se retira a Iwama, que es una especie como de terreno que tenían allí. Hicieron un santuario que se llama el Santuario del Aikido. Y bueno, él tenía una costumbre, pues eso, de hacer purificaciones en una cascada que hay, que sigue estando y todo lo demás. Y entonces él básicamente se retiró. De hecho, se retiró con la intención de que el Aikido, una vez muerto él, desapareciera. Y fue gracias a su hijo y al resto de alumnos un poco que se recuperó todo el tema del esquema de Aikido. De hecho, tomaron por escrito y hicieron imágenes de cómo se hacían las técnicas un poco para que no se perdiera. Él tenía un concepto muy espiritual del Aikido en general, de la vida en general. Para él se basa un poco en toda la idea de que al final todo es energía y tú a través de tu propio cuerpo puedes utilizar toda esa energía del universo y a través de tu cuerpo expandirla, y a raíz de ahí pues bueno, todo ese conocimiento está toda esa filosofía o toda esa espiritualidad detrás del Aikido. Sí que es cierto que hay gente que atestiguaba que cuando lo cogías en el tatami la sensación que generaba era como que básicamente te tiraba un señor mayor que te tiraba o te proyectaba sin apenas esfuerzo. Y entonces, bueno, hay detrás de todo eso hay una especie como de leyenda que, bueno, la tenemos gracias a lo que nos han contado. En cuanto a él, en cuanto al Aikido, es lo que yo enseño, es biomecánica pura y dura, ¿eh? No tiene nada que ver con energías, ni con mover objetos con la mente, ni con usar espadas láser. Es biomecánica pura y dura, es trabajar con el eje del cuerpo, con el centro de gravedad, y a partir de ahí aprender a manejarte. No tiene más historia. Pero sí que es cierto que hay historias relativas a capacidades, a sobrecapacidades que tenía el fundador del Aikido, que bueno, ahí no sabemos si forman parte del legendarium o tenían algo de solidez. Pues yo, al menos, ¿quieres preguntar algo? No, iba a decir, ¿no creéis que es
una pena que haya gente que, por ejemplo, vaya al gimnasio y se ponga súper fuerte y luego realmente no sepa canalizar esa fuerza? O sea, es como la gente que va al gimnasio y se pone súper fuerte, pero no ha practicado un arte marcial, realmente va a tener un montón de fuerza que no va a saber usar. Y cuando lo pienso es como un poco una pena. A ver, ya creo que lo hemos comentado, pero tampoco es que ser fuerte te ayuda. Pero esa fuerza tampoco es como el elemento que hará cambiar tu manejo y tu eficacia en las artes marciales. Yo es lo que llevo entendido. Es como si tienes tal vez una base superior a la media, pero al fin y al cabo no sé si esto te ayudará mucho. Bueno, corrígeme. No, mira, en relación a lo que comentabais antes, ¿no? Por ejemplo, que habéis estado comentando de qué sentido tiene nadar, de cruzar el Atlántico, ¿no? ¿Qué sentido tiene hacer determinadas cosas? Al final son los objetivos que tú te quieras marcar. Y el interés por superarte que tú tengas. Hay gente que va al gimnasio para ponerse fuerte, pero porque estéticamente es algo más agradable visualmente. No tiene otro mayor misterio, no es porque vayan a levantar peso o porque vayan a hacer artes marciales. La gente que practica artes marciales prefiere invertir más tiempo practicando artes marciales para mejorar todo ese trabajo, toda esa potencia, toda esa velocidad, esa capacidad de movimiento, y hay gente que sencillamente lo invierte en esa misma hora que tú inviertes haciendo artes marciales o que inviertes en el gimnasio. Hay gente que lo invierte sentándose en una terraza todas las tardes a charlar con los amigos. Todo depende al final del objetivo. Que también es buena idea. Que también es buena idea y no es contradictorio una cosa con la otra. Puedes ir al gimnasio, puedes practicar artes marciales y puedes tomarte cervezas con los amigos. Al final, el objetivo que tienes que tener es que lo que hagas te guste. Y que, además de que te guste, te llene. Si esas cosas no se dan, vamos muy mal. De ahí surge que cuando te gusta y te llena, eres capaz de hacer maratones, de superarte, de cruzar el Atlántico o de hacer, no sé, escalar montes y perder dedos si hace falta por congelación, pero porque es lo que te apasiona. Al final yo creo que detrás de todo eso está precisamente la pasión. Sí que es cierto, en el caso de las artes marciales, que lo que se inculca, lo que se recomienda es que esa pasión te la dosifiques de forma progresiva. Porque al final lo que vas a conseguir, sí que es cierto, cuanta más práctica, mucho más aprendes al final, o más rápido vas a aprender, pero al final, como es un proyecto de por vida, lo que te interesa es poder practicar de por vida. De hecho, hay gente que sigue haciendo karate, judo, aikido, taekwondo con 70 años. Mira, eso es lo que Independientemente de la altura a la que subas la pierna o de lo rápido que te muevas, pero siguen haciéndolo. Y siguen haciéndolo precisamente porque han aprendido que es todo progresivo. Los deportistas de élite muchas veces llegan a los 30 años y acumulan lesiones. De hecho, no es un caso muy Nadal, por ejemplo, porque Nadal tiene ya 40 años, creo, pero Nadal ya va acumulando lesiones y ahora sale un chaval de 18 años con una forma física brutal, igual se le lleva por delante, que no significa que sea malo por ello, pero sí que es cierto que el deporte de élite te obliga al final a tener que reducir porque acumulas lesiones y porque ya no es lo mismo. Por eso es importante lo de forma progresiva, el ir dosificándote un poco y, por supuesto, siempre que te guste y que te genere pasión, si no, no hacemos nada. Pues mira, creo que con esas bonitas palabras vamos a acabar el programa de hoy. En serio, muchas gracias por haber venido. A vosotros por invitarme. Muy interesante. O sea, yo casi no hablé porque lo único que quería hacer era escucharte. Pues nada, muchas gracias y nada. Gracias por haber escuchado.